Hola, un saludito muy especial. El día de hoy quiero aprovechar algo muy lindo que fue una palabra por parte de Dios y que la tenía pues como preparada para compartirla y también expresarle cómo a hoy Dios nos está llamando, cómo hoy Dios quiere que podamos poner atención a sus palabras. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Dios amado, te damos muchas gracias, infinitas gracias por nuestras vidas. Gracias por la vida de cada mis hermanas, Padre Celestial, de sus familias, de cada uno de los seres queridos, Padre Celestial, de aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de cada día levantarnos, ver tus misericordias, mi amado Dios, porque somos afortunados por ese día más que tú nos permites vivir, un día más donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas para ti con amor, entendiendo el mandamiento fundamental, Padre Celestial, para nuestra vida, que es amar, el amar a amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mi prójimo, mi amado Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, fiel y misericordioso. Entregamos tu palabra, entregamos, Padre Celestial, este tiempo para ti, que seas tú, Padre Celestial, ministrando cada palabra, cada mensaje que ya has puesto en mi corazón, pero que al día de hoy quieres, Padre Celestial, que sea extendido tu mensaje y que pueda ser no solo escuchado, sino entendido, mi amado Dios. Gracias por tu amor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de este nuevo amanecer y esta oportunidad de poder seguir entendiendo el mensaje que tienes para tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Bueno, entonces les quiero contar que hoy quiero, les contaba que es algo que Dios había puesto en mi corazón, porque en estos días me encontraba pues como ya a punto de cocinar. Hola, un saludito muy especial. El día de hoy quiero aprovechar algo muy lindo que fue una palabra por parte de Dios y que la tenía pues como preparada para compartirla y también expresarle cómo a hoy Dios nos está llamando, cómo hoy Dios quiere que podamos poner atención a sus palabras. Entonces, vamos a iniciar con una oración. Dios amado, te damos muchas gracias, infinitas gracias por nuestras vidas. Gracias por la vida de cada mis hermanas, Padre Celestial, de sus familias, de cada uno de los seres queridos, Padre Celestial, de aquellos que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de cada día levantarnos, ver tus misericordias, mi amado Dios, porque somos afortunados por ese día más que tú nos permites vivir, un día más donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas para ti con amor, entendiendo el mandamiento fundamental, Padre Celestial, para nuestra vida, que es amar, el amar a amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mi prójimo, mi amado Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, fiel y misericordioso. Entregamos tu palabra, entregamos, Padre Celestial, este tiempo para ti, que seas tú, Padre Celestial, ministrando cada palabra, cada mensaje que ya has puesto en mi corazón, pero que al día de hoy quieres, Padre Celestial, que sea extendido tu mensaje y que pueda ser no solo escuchado, sino entendido, mi amado Dios. Gracias por tu amor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de este nuevo amanecer y esta oportunidad de poder seguir entendiendo el mensaje que tienes para tus hijos. Gracias, Señor Jesús. Bueno, entonces les quiero contar que hoy quiero, les contaba que es algo que Dios había puesto en mi corazón, porque en estos días. Entonces, conociendo cuántos son los centímetros que necesitamos para remover la tierra, es así que se debe cultivar este es un tubérculo, ¿cierto? Para que pueda crecer, digamos que en el tamaño adecuado y en la forma correcta. Esa es, digamos que una de las primeras
de los primeros factores que intervienen, el tipo de suelo. Ahora nos vamos a ir con el segundo punto, que es nutrición específica. Esa nutrición específica hace referencia a lo que digamos que de cierta manera se alimentan esas raíces. Entonces, en el momento se puede identificar que si se usa, por ejemplo, un exceso de nitrógeno, va a generar que hayan más hojas, pero una raíz más pequeña. ¿Cuál es la clave para que puedan tener entonces una raíz más fuerte y que sea, digamos que más grande? Entonces, en este caso, sería más fósforo y potasio, que son minerales que van a alimentar directamente la raíz, y así va a evitar que sean más hojas que raíz. Y así ese tubérculo, como la zanahoria, va a crecer de una forma adecuada. En el tercer punto tenemos que uno de los factores sería el tiempo de cosecha y la genética. Es muy importante entender que no todas las semillas, digamos que son iguales. Hay unas que vamos a encontrar que sí va a dar el resultado, que sí van a dar el fruto, pero no a la misma velocidad que quizás otras semillas, que quizás algunas vayan a ser más robustas que otras, y pues que sí interfiera la manera en que estemos alimentando, pero es entender que todas tienen un proceso diferente. Entonces aquí nos están también resaltando como la importancia de tener paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque en este caso los resultados también requieren de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de la zanahoria que en mi caso particular tenía, fue una zanahoria que lo más probable es que haya estado mucho tiempo en condiciones controladas. ¿Qué quiere decir esto? Que haya estado más tiempo que lo normal que dejan una zanahoria para que ella crezca pues y alcance este tamaño. Entonces acá tenemos el tercer punto. Cuarto punto, bueno, en este sería riego constante. Es muy importante también entender que no solamente se siembra la semilla y se deja ahí a la deriva y que pase con ella lo que quiera. No, es muy importante no permitir que puedan venir otros factores como una tierra muy seca por el sol que vaya a generar que esta semilla, que este fruto no vaya a poder salir. Es por eso que es muy importante en su momento tener en cuenta que es necesario tener un riego constante de agua, ¿cierto? Para que ella pueda estar no muy seca, pero que tampoco se moje mucho, o sea, que tenga digamos que la humedad perfecta para que pueda crecer este fruto de la manera adecuada. Entonces es aquí que tenemos como las partes que traían en esta consulta, por lo que me había inquietado en su momento, porque yo dije, bueno, realmente ¿qué será lo que está hablando Dios en ese momento en mi vida? Pero cuando me traía a mente la parábola, podía entender que asimismo, como estas semillas, Dios hablaba y en la palabra también da un ejemplo por medio de estas semillas, como si Él fuera el sembrador y la semilla fuera la palabra de Dios, que asimismo los seres humanos estamos recibiendo el mensaje, ¿cierto? Entonces es la manera en la que a hoy nos está haciendo ese llamado, nos está invitando a que nosotros podamos seguir creciendo en la palabra de Dios, pero teniendo en cuenta que Él nos está haciendo un llamado muy especial a cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que Él nos pide que hagamos, escuchar, pero no quedarnos solo con el escuchar, sino ir más allá, ir a practicar lo que nos está pidiendo. La palabra de Dios es clara y es importante entender que es la forma en que Cristo está hablando a nuestras vidas. Entonces vamos a revisar la palabra de Dios en Mateo 13, capítulo del 10 al 13. Esa parte la quiero enfocar porque digamos que en algún momento todas hemos escuchado quizás sobre esta parábola, y yo quiero centrarme un poco más sobre la explicación o la parte en la que ya comienzan los discípulos a preguntarle a Jesús por qué Él les hablaba por parábolas, ¿cierto? Porque era necesario que les estuviera explicando, porque no les hablaba pues como digamos que
que a veces uno dice, ay, no me hablen chino, díganme las cosas así que yo les entienda, porque uno a veces habla según lo que uno, en lo que uno, digamos que tenga experiencia, uno comienza a hablar o muy técnico, ¿cierto? Entonces ya hay cosas que uno quisiera que se las dijeran así explicaditas y que uno no tenga que pensar mucho. Entonces quería centrarme como en esa parte. ¿Por qué les habla Jesús? ¿Por qué les habla Jesús por parábolas al pueblo? Esa fue una de las preguntas que surgieron. ¿En dónde está esta? Vamos a irnos para Mateo capítulo 13, versículo 10, en donde dice lo siguiente: entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dada saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces esa era la parte en la que yo quería centrarme en el mensaje de hoy, porque sentía como el Espíritu Santo hablaba a mi vida de la importancia de poder tener la oportunidad de hoy tener la palabra de Dios muy cerca, tenerla, digamos que a solo una instancia, porque tenemos la Biblia, nosotros no tenemos ninguna restricción aquí en Colombia para leer la palabra, no nos tenemos que esconder para congregarnos, tampoco tenemos que vivir con miedo de estar predicando, ¿cierto? Entonces es como un gran privilegio y es un mayor regalo todavía el poder tener ese ahí privilegio y ser bendecidos por parte de Dios, de poder entender el mensaje de Dios. Es necesario tener una comunión constante con el Espíritu Santo y para que cuando yo quiera escuchar su palabra, pueda tener esa capacidad de poder entender ese mensaje, porque realmente el mensaje ya está dado, la palabra ya está, y aquí Dios nos está dando la importancia del poder entender su mensaje, y que es un mensaje que no todos lo van a entender, y es la forma en la que nos está diciendo que no siempre todos van a entender el mensaje que escuchamos, pero es necesario tener un acercamiento a Jesús para que podamos recibir las revelaciones que Él ya tiene a su pueblo. Qué lindo poder ver esos misterios de los que Dios habla por medio de su palabra, apagar el ruido de afuera y comenzar a escuchar más esa voz de Dios, que es la que quiere hablar a nuestras vidas, esa voz de Dios que es la que quiere cada día fortalecernos y permitir que podamos vivir con Él, ¿cierto? Entonces aquí en esa parte es un llamado en que hoy nos hace Dios por medio de su palabra a poder seguir creciendo en su palabra, a seguir no solamente alimentándonos de la palabra y dejarla ahí, ¿cierto? Porque es momento de ir a cosechar, es momento de poder ver los frutos, de ir a mostrar los frutos y poder caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces quería pues como también darles es importante pues como dar una visual de cada una de las partes de las semillas a donde fueron, para que también podamos entender como cada una de ellas y de qué manera también el mensaje que Dios me permitía recibir por medio de el cultivo de la zanahoria, como también lo podemos asociar a que ya por ejemplo en su momento Jesús le había explicado al pueblo la manera en que quién era la semilla, quién era el sembrador. Y pues el sembrador, estamos hablando de Dios, y la semilla del Espíritu Santo, y la tierra son los corazones de cada una de las personas que están dispuestas a escuchar, ¿cierto? Entonces normalmente Dios siempre va a usar nuestro entorno, ¿cierto? Día a día para reflejar su amor, su bondad, porque Él realmente nos da la oportunidad de hablarnos, ¿cierto? Muchas veces queremos como saber más y bueno, y tenemos acceso al internet, a muchos medios, hay que saberlos usar,
puedo ver prédicas, puedo escuchar la palabra, entonces usar todas esas herramientas para bien. Entonces, cuando Dios hoy nos confronta con el tema de escuchar, pero no solamente quedarnos con ese oír, sino el vivir para Él, pues caminando como Él lo pide, entonces es momento de entender que Él quiere que nosotros sí entendamos los misterios, Él quiere que nosotros lo conozcamos más y más a Él. Entonces no perdamos esa bendición, no perdamos la oportunidad que Él nos está dando hoy a poder caminar conforme a su voluntad. A partir del versículo 18 del capítulo 13, aquí en Mateo, ya nos comienza a hablar la palabra de Dios sobre la explicación que les está dando Jesús sobre la parábola del sembrador, ¿cierto? Entonces acá nos da pues como la visual de qué quiere decir pues las semillas que cayeron sobre el camino, las que quedaron pues como tal en el camino, son las semillas que en el momento la palabra de Dios la representa a las personas que quizás tienen un corazón cerrado, un corazón más duro, corazones que la verdad usted les puede hablar, que usted les comparte y como que te escuchan pero realmente no te están prestando atención, y por ende pues para el enemigo va a ser mucho más fácil robarles pues como tal esas palabras. Entonces son palabras que atesora, como no las atesoraron, no tenían un corazón dispuesto, es fácil de que se pierdan. También tenemos la parte de las semillas que quedan en los pedregales. Esos son los corazones que son muy emocionales, porque también nos encontramos con aquellas personas que sí les gusta recibir la palabra, pero como tal no hay una profundidad espiritual, un alimento constante que me permita, digamos, que consolidarme en la fe, en el camino, en el caminar con Cristo. Por ende, cuando llega una prueba va a ser como muy tedioso, porque no estoy cimentada en la palabra, no estoy, digamos, que en el mejor ámbito. Entonces cuando yo estoy en esas pruebas, ¿qué va a pasar? Va a ser muy fácil huir. ¿Qué hago yo? No, pues yo me voy de acá porque realmente no siento que Dios me esté dando respuestas. Antes mira que me está pasando muchas cosas, definitivamente acá no encontré solución. Entonces ahí olvidamos las palabras que en algún momento habíamos escuchado. También sigue la parte de la semilla que cayó entre espinos. Este nos muestra los corazones distraídos. Yo creo que es donde la mayoría pues digamos que al día de hoy podemos estar a veces cayendo sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque son corazones llenos de afanes, distracciones, donde realmente decimos amar a Dios, pero son otras cosas las que ocupan el primer lugar, donde me ocupa más el trabajo, donde mi día a día a veces me absorbe tanto por las distracciones como el teléfono, la tecnología, los amigos y tantas situaciones que nos pueden ahogar nuestra fe. Y a veces ni siquiera es intencional, a veces son cosas que las personas pueden llegar a decir, ay, pero es que si yo no hago eso, entonces me meto en tal problema, y entonces cómo soluciono, y necesito el dinero para poder vivir, ¿cierto? Entonces que estamos a veces diciéndole a Dios, no, yo sí te necesito, yo sí te creo en ti, pero a veces nuestra fe no es tan suficiente para creer que el Dios que quiere que lo pongamos primero es el capaz de resolver todo, absolutamente todo lo que tiene para nuestras vidas, todo lo que Él tiene ya preparado. Nos falta fe. Entonces es por eso que la semilla que cae entre espinos representa esos corazones llenos de afanes, que nos va que nos va llenando hasta que terminar tan agotados nos hace alejarnos tanto que puede llegar un momento en el que ya hay un enfriamiento espiritual, en el que ya no estoy en el primer amor, en el que ya no voy a querer seguir buscando la palabra como antes lo hacía, donde ya no me nace hacer las cosas, sino que ya las comienzo a hacer como por un cumplir. Entonces ya ahí es donde poseemos problemas, porque esa semilla no va a dar un fruto suficiente como para quienes estén a mi alrededor puedan querer vivir la fe que yo digo tener, ¿cierto? Y esta es la parte que cayó en buena tierra, la mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ella vemos cómo es un corazón dispuesto.
un corazón dispuesto y obediente, porque digamos que es fácil decir yo escucho la palabra, pero si yo no soy obediente, entonces es cuando tampoco es buena tierra. Es aquí, en la buena tierra, en un corazón que quiere deleitarse en sus palabras, en conocerle más, en vivir más para Él. Y es ahí cuando ya yo decido que no es en mis fuerzas la obediencia, sino que ya uno comienza a ir caminando con Jesús, y así mismo el Espíritu Santo te va ayudando a seguir y a seguir en esa obediencia. Entonces, esa buena tierra representa a esas personas que escuchan, aplican y perseveran, porque yo puedo escuchar y no aplicarlo en mi vida, ¿cierto? Puedo también comenzar a escuchar y a comenzarlo a aplicar, pero llega un punto donde ya me cansé, donde es que me pasan muchas cosas y yo ya no quiero, entonces no perseveran. La idea, lo que hoy queremos resaltar también, es que Jesús, cuando daba esta explicación al pueblo, sabía que muchos no lo estaban entendiendo, y por eso se toma el tiempo de explicarlo y de decirnos: es importante entender lo que escuchas para que así mismo puedas tener el compartir esa fe, el no vivir como muchos, porque hay muchos que van a la deriva. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y todos van por el mismo camino, y como me dijeron que por ahí es, y como todo el mundo va por ahí, entonces así muchas personas van caminando al día de hoy. Entonces qué rico que podamos tener ese alimento espiritual diario, para que cuando lleguen las diversas pruebas, cuando lleguen los momentos que nos están atareando, podamos entrar y recordar la palabra de Dios, que es la que nos habla siempre, porque para todo hay respuesta, y Dios en su infinito amor nos está recordando siempre que Él está ahí fiel y firme para aquellos que lo buscan. Porque también antes de iniciar aquí el versículo 18, cuando estaba leyendo en la parte del versículo permítame, les confirmo. El versículo 12, me disculpan, es: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es por eso que muchas personas, cuando inician, digamos que comienzan a entender la palabra y se motivan, pero también hay momentos que si yo no tengo esa perseverancia en Jesús, va a ser muy fácil flaquear y va a ser muy fácil caer. ¿Y qué pasa? Que a lo poco que tenía, esas personas le son quitadas. Y ahí es cuando entonces ya no podemos ver esos misterios de los que Dios está hablando por medio de la parábola, ¿cierto? En la que Jesús nos hablaba. Entonces mira que al que tiene, o sea, al que más lo busca, al que más lo desea, a esas personas más les será dado. No, pues yo sé que hay muchas personas que escuchan predicaciones de pastores que esa unción, uno le siente, uno sabe y uno ve esa sanidad, una sanidad impresionante que genera en el momento de solo tocar a la persona, ya quedó sana, comenzó a caminar, ¿cierto? Y muchos dirán: wow, esas personas ¿cómo hacen? Imagínense la relación tan constante que tienen día a día con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, para Dios permitir ese tipo de milagros, porque siempre es Dios obrando, porque somos instrumentos, ¿cierto? Entonces es esa forma en la que Jesús nos enseña. Dios permite que podamos a hoy entender, que podamos seguir caminando con Él, y que el buscarle nos va a permitir tener más conocimiento para tener ese crecimiento espiritual y poder caminar tranquilos y confiados de ese amor tan grande que Él nos tiene, ¿cierto? Entonces es muy importante no olvidar ese mensaje que Él hoy nos ha traído a nuestras vidas para aplicarlo. También quería compartirles el versículo 15, que decía: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí es como ver al día de hoy, pues como nuestra generación que está así tal cual, llena de sus corazones engrosados, corazones que no están dispuestos a escuchar, corazones que no quieren entender el mensaje, que están tan engrosados, entenebrecidos, que prefieren pensar que su propia idea los llevará a lugares que ellos consideran y ponen como su fe, pero en ellos mismos, en que yo puedo, yo lo sé, y en astros, en un montón de cosas que da yoga, un montón de cosas que les da tranquilidad, una supuesta paz, pero algo pasajero, algo que realmente nunca va a suplir a lo que podemos encontrar cuando caminamos con Cristo. Entonces, hoy es un mensaje a seguir caminando para no dejarnos perder, porque realmente Dios está buscando corazones dispuestos a dar frutos. Dios está buscando un corazón que pueda permitir que su palabra no se quede ahí, sino que trascienda. Estaba yo muy inquieta porque yo sé que hay muchos versículos en la palabra que hablan del oír, ¿cierto? Y de entender y obedecer la palabra de Dios. Y resulta que entre 300 a 500 veces se usa la palabra oír en la Biblia. Entonces vemos de que es mucho, y cuando Dios repite algo tantas veces no es casualidad, no es casualidad que Él nos advierta tanto sobre el oír, sobre el entender, sobre el obedecer. No es casualidad, porque Él ya nos conoce, Él ya sabe cuáles son nuestras luchas, Él ya conoce qué es lo que nosotros como seres humanos día a día tenemos como presente, pero porque Él ve que quizás escuchamos todo el tiempo, pero hoy nos está diciendo: escúchenme, apliquen, vivan, no dejen de compartir. Él también nos está diciendo hoy: mira que no todos los corazones son iguales, no dejen de sembrar, porque realmente la constancia es la que hace que esos resultados puedan salir. Porque también no solo hablaba como en el tema personal, sino que también en la importancia de llevar el mensaje, porque quizás muchas veces podamos sentirnos cansados, fatigados y decir: pero yo ya le he compartido mucho, yo ya le digo mucho, pero no. Recordemos de que igual la obra es del Espíritu Santo, pero que cuando esa semillita ya está sembrada, Dios va a hacer la obra, ¿cierto? Y que realmente eso depende mucho de cada corazón, y que cuando esas personas reciben, también ahí hablamos de una lucha espiritual, porque hay multitud de cosas ataduras, de muchas cosas y opresiones que pueden tener las personas, que realmente pues son una lucha diaria. Entonces por eso el perseverar en oración, el seguirnos alimentando la palabra para alcanzar a tener esos conocimientos de los que tanto nos habla en su palabra. En Lucas 8:15 nos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída y dan fruto con paciencia. Mire que da la casualidad que cuando compartía el tema del tema de la zanahoria, uno de los puntos finales era que había que tener paciencia. Aquí también en Lucas 8:15 nos recuerda que esa parte que cayó en buena tierra también son los corazones que es en los que tienen ese corazón dispuesto, que es un corazón bueno y recto, porque realmente tienen toda la disposición de obedecer a Dios, pero también ese fruto se da ¿con qué? Con paciencia. Acá nos recuerda que no todos los frutos son de manera inmediata, que también hay que trabajarlos, que también hay que... Y en ese trabajarlos hay sanidades interiores, hay liberaciones, hay un mundo de situaciones que día a día, de la mano de Jesús, vamos sanando, desde el Espíritu Santo vamos sanando. ¿Por qué? Porque Él es el que nos permite día a día seguir. Pero de que constan nuestras vidas para que podamos tener esa sanidad y podamos tener también ese fruto
ese alimento. Mira que los últimos pasos en el tema de la zanahoria también era el riego constante, y asimismo en nuestras vidas hay que alimentarnos. No es solamente la palabra de Dios, leerla solo el domingo o el martes que voy a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa los demás días? ¿Cómo está mi devocional? ¿Cómo está mi oración? Una vida de un cristiano sin oración, créanme que son días que se nos vuelven muy, muy agotadores, porque no tenemos esa relación constante, y eso hace que haya un enfriamiento espiritual, y ahí es donde esa semilla no comienza a crecer. Entonces hay que tenerlo bien presente. Entonces, qué bonito que hoy nos habla a nuestras vidas, también nos recuerda la importancia del perseverar compartiendo la palabra, de que cada corazón es diferente, de que esa tierrita en la que estamos abonando, en la que estamos trabajando, también llevando ese mensaje, necesita tiempo para que nosotros podamos seguir trabajando, para que no nos demos por vencidos, ¿cierto? Entonces, qué bonito que hoy también nos traiga este mensaje a nuestras vidas en Dios. Entonces, en Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es una promesa, ¿cierto? Porque hay cosecha, pero todo es a su tiempo, todo es a su tiempo. Dios es perfecto. Él sabe todo cómo es. En algún momento yo decía, no entiendo pues por qué tanto tiempo estuve alejada de Dios, en donde pues permitiendo que me pasaran tantas cosas, y no, realmente muchas de esas cosas son las que hoy me permiten entender de dónde Dios me sacó, entender cómo un corazón alejado de Dios puede llegar a tener tanta maldad, puede llegar a estar tan perdido, a entender, a verlo desde el punto de vista con misericordia a las demás personas, a mirar el mundo exterior no con tema de juzgarlos, sino de sentir esa misericordia, porque también sean alcanzados, porque también tengan esa revelación y puedan entender el mensaje, porque acá en la palabra Dios nos lo está recordando. Qué lindo es que hoy nos diga Él la importancia de entender el mensaje, y que bienaventurados son los que reciben el mensaje y lo entienden, porque realmente bienaventurados, lo dice en el versículo 16. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Miren qué bendición tan grande el que nosotros hoy podamos ver, oír, escuchar, porque es que cuando uno ve el mundo afuera, uno ve tantas situaciones, que uno tiene una paz tan increíble en medio de las pruebas, porque no quiere decir que no tengamos pruebas, sí, pero el estar en las pruebas con Jesús es muy diferente a estar en una situación difícil sin Él. Y lo digo por muchas situaciones que en mi vida quizás pasaban, y que yo estaba al borde de decir ya no más, yo no entiendo cómo uno puede existir en la vida sin Jesús. Definitivamente la misericordia de Dios es grande, por eso no nos no paremos, sigamos, seamos constantes como nos lo dice en este versículo Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Bueno, entonces agradecida con Dios por el mensaje que hoy nos trajo, porque yo sé que quizás la parábola del sembrador muchos las hemos escuchado, pero Dios hoy nos está recordando la importancia de no solamente tomar los mensajes, y uno recibe mucho la palabra de Dios constantemente, pues si digamos que somos conocedores de la palabra, yo creo que nuestras redes ya están inundadas, pero de palabra, también los cultos, las personas que seguimos, que también son del mismo ámbito, entonces recibimos todo el tiempo, pero que podamos también aprovechar que no solamente recibir,
sino canalizar todo lo que Dios está hablando en nuestras vidas y comenzar a ejecutarlo. Entonces es un mensaje que Dios trajo a mi vida, porque sé que es un llamado a que siga, que sea constante, a no quizás estar en una de esas otras semillas que no dan fruto, sino que me invita hoy a pararme, a comenzar a dar fruto, a poder entender que necesito ese alimento espiritual día a día y ese riego constante para poder recibir sus bendiciones. Vamos a cerrar con una oración. Amado Padre, gracias infinitas por tu mensaje, por la forma en la que tú hablas de una manera tan especial, por el llamado que hoy nos haces a ser obedientes, a poder vivir, Padre Celestial, no solamente escuchando tu palabra, sino viviéndola, perseverando en la palabra, en vivir, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, porque tú nos pides, Padre Celestial, no solamente escuchar la palabra, sino poder vivirla, poder, Padre Celestial, caminar contigo. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das hoy de entender tu mensaje, de hacerla, Padre Santo, parte de nuestra vida y poder, Padre Glorioso, también compartirlo a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que tanto la necesitan, Padre Santo. Mi amado Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos, Padre Celestial, tu nombre, mi amado Padre. Gracias, porque realmente es un regalo precioso el hecho de que hoy estemos aquí con vida, con la oportunidad de seguir exaltando, Padre Santo. Puedan recibir el mensaje, y creo que también parte de lo que hoy nos hablas es también esa invitación a ser constantes, a no cansarnos de sembrar y a poder entender que hay una promesa de esa cosecha. Gracias, Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, amén y amén.